Ya, hermanos, ahora sí, ya puse la grabación. Vamos a comenzar. Tengo con el chat. Sí, de hecho, el chiste de no, hermana María Antonieta. A todos los trabajadores de la salud yo acepto cualquier chiste fome hoy día, así que tranquila. Tienen derecho a decir cualquier chiste fome a los trabajadores de salud. Lo tienen permitido. Paréntesis. Así que yo doy chipe libre a todo eso hoy día. No, ya hermanos. Ok. Esta semana tenemos que ponernos un poquito al día. Recordar que la semana pasada terminamos un poquito antes la clase de historia de la iglesia, entonces se perdió más o menos una media hora. Y es que la recuperemos hoy día para que no quedemos tan desfasados en ambas clases. ¿Se dan cuenta? En Juanina ya empezamos con la clase 6, y acá estamos en la clase 4, entonces quiero apurar un poquito a que vayamos más o menos a la par en las ponencias de cada una, ¿ya? Así que avancemos entonces. Ya di tiempo para llegar a los que están atrasados, así que empezamos. Estamos en la segunda etapa de la historia de la iglesia dentro de esta clasificación de unidades que hicimos, la que es denominada como la iglesia perseguida. Habíamos visto la semana anterior gran parte del punto A, los perseguidores y los mártires. Nos detuvimos en la discusión de la figura de Constantino, que es el eje de su trabajo, que deberían estar realizando. Y nos habíamos quedado en los puntos C y B y C, perdón. Tanto lo que es la doctrina como lo que son las herejías del periodo, ya que ese es el foco de este PowerPoint número 4. Ya esto lo habíamos visto un poquito, así que me adelanto. Más que nada mantener la idea de que a pesar de la persecución que había, que era terrible, o sea, ya lo conversamos en el PowerPoint anterior, el nivel de persecución que tuvo la iglesia fue súper intenso. O sea, hubo mucha muerte, hubieron persecuciones tanto en lo físico, en lo económico. A pesar de todo eso, y eso es lo lindo de cómo Dios se mueve, fue un tiempo súper grande y súper grato respecto a la conformación de la comunidad cristiana como tal de la iglesia, y también en el tema doctrinal, porque hubo mucha producción de texto. A pesar de todo este contexto que uno podría decir que no dio pie para, pero sin embargo hubo pie, hubo espacio para que la Biblia, para que los escritos relacionados con la escritura, defendiendo la fe, básicamente los escritos apologéticos, también tuviesen un auge. Ok, algunos eventos relevantes para conectar con esta idea, que los vimos en la clase pasada, pero para hacer la conexión. El Nuevo Testamento, los escritos del Nuevo Testamento, se terminan un poco después del año 100 después de Cristo. Básicamente Apocalipsis, que es el último libro que cronológicamente se escribe a finales de la década del 90, antes del 100. Así que ya a esta altura no tenemos más textos dentro del canon. El establecimiento de los libros canon, como lo veíamos la semana pasada, no fue inmediato, no fue una cosa de que terminamos Apocalipsis y listo, toma, no. Hubo un tiempo básicamente donde habían ciertas comunidades que leían más libros que otros, algunos eran aceptados, otros tenían cierto rechazo, otros eran más conocidos en ciertas zonas y ese tipo de situaciones que usted puede imaginarse. No todos los libros eran aceptados como los decíamos, en algunos libros no canónicos eran leídos y aceptados en otros lugares, un poco viceversa. En algunas partes se leía lo no aceptado y en otros no se leía lo aceptado. Entonces había este desorden un poco en lo que pasaba. Más allá de que, como lo veíamos la semana pasada, la gran mayoría de los libros eran aceptados. O sea, aquí no hablemos de un desastre de textos. No, en general la mayoría de los libros ya eran masificados, ya no era una cosa que hice mucha duda. Por ejemplo, el caso de la ley era leída, el Pentateuco, los profetas, los libros históricos de reyes, por ejemplo, crónica, eran literatura que ya estaba incorporada. Y tanto en el Nuevo Testamento teníamos los Hechos de los Apóstoles, los 4 Evangelios, las epístolas de Pablo, el mismo Apocalipsis de Juan. O sea, en general, en la columna vertebral de la escritura ya se leía. No eran libros ocultos o ajenos, ¿ya?
Bueno, recordar que, hermanos, para que no haya duda, esta clase se envió hace rato ya, así que no estamos, este material lo tienen a mano para que estemos atentos con el tema de los apuntes, por ejemplo. Si hay cosas que falte ver, me dicen, retrocedo, pero el material está, para que estén tranquilos. Bueno, es complicado fijar una conformación del Nuevo Testamento tan exacta, pero lo que podemos estar seguros es que no ocurrió antes del 300, ¿ya? Ahí podemos tener un punto de referencia. Estoy buscando, creo que hay alguien que no silencia. Ahí está. Ahí sí. Por lo menos lo que podemos tener claro es que antes del 300 no podemos hablar de la Biblia como tal. Insisto, libros por separado, grupos de libros muy aceptados, otros no tanto, pero eso ya está. Y en base a eso nos habíamos quedado con esta frase de Hulbur, que la encuentro súper interesante y clave, para que tampoco caigamos en las teorías conspirativas que dicen mucho de que se manipuló la Biblia, bla, bla. En general, quitando, insisto, excepciones muy particulares, la Biblia ya se leía, ya era reconocida como el conjunto de textos. Lo que hicieron los concilios no fue como inventar libros o que estos libros aparecieran de la nada, sino fue ratificar lo que ya se leía. Insisto, quitando excepciones, pero la columna vertebral de la escritura, la columna doctrinal de la escritura, nunca estuvo ni perjudicada ni estuvo en riesgo. Insisto, uno ya puede tener debate respecto a ciertos libros, ¿no? Y eso, los que son más avesados al tema arqueológico, por ejemplo, a buscar las fuentes y todo, sí, ahí podríamos debatir, tal vez podríamos encontrar textos que son extraños que hayan quedado fuera. Pero por lo menos lo que no nos debería quedar en duda es que, insisto, la estructura central de la Biblia no se afectó. Disculpenme que ando con... Yo lo comentaba la semana, mientras leo la pregunta. De momento, yo les decía la semana pasada que en este momento mi pelo está en la fase que no me gusta. No está ni suficientemente corto ni suficientemente largo. Entonces no puedo hacerme ni colas bien y se me cae por todas partes y es incómodo. Más encima que los veo a la cámara así, entonces acá se me está cayendo el pelo. Mi hermano René nos dice, el canon, ¿cuándo se cerró ¿cuándo se cerró el canon del Nuevo Testamento, los 27 libros? Estamos hablando del concilio, se me fue, de Nicea, creo que sí, el de 323. Por eso les decía de que antes del año 300 no lo podemos fijar, porque en ese concilio es cuando se clarifica, es como ya, listo, esto es, se toma como un acuerdo. Pero independiente de eso, como lo mencionábamos hace un rato, hermano René, ya era el libro de lectura, o sea, ya era el libro que se usaban. Insisto, lo que hace los concilios es ratificarlo, es como dar la decisión así cerrada, pero ya eran textos de libre lectura, ya eran textos que se usaban. Ahora bien, habiendo visto un poco esta idea del canon, también hay que ver un poco cómo evolucionó el liderazgo de la iglesia, terminando el primer periodo apostólico a este segundo periodo de persecución. El primer periodo con los apóstoles era claro que eran los líderes natos. Teníamos tanto a Pablo como a Pedro, Juan por una parte, Santiago, que eran que eran como cabecillas, y los obispos eran funcionarios de apoyo, eran básicamente ayuda. Su rol no era central. Pero sin embargo, ya cuando pasamos el año 100 y ya no tenemos a los apóstoles vivos, el panorama cambia. El obispado toma un rol súper importante como los líderes naturales de la iglesia, de las comunidades. Y también como lo comentamos la semana pasada, como será el punto acá, este gobierno, ¿cómo se puede decir? Este orden que había, no era malo. Creo que lo comentamos la semana anterior, que al final de cuentas Dios nunca ha actuado en desorden, nunca. Dios siempre ha puesto de una otra forma jerarquía, sea en los patriarcas, en la familia, en los reyes, los jueces que se levantaban en los momentos críticos. Sí. Había, o siempre ha habido, por decirlo de una forma, una intención de que Dios ordene. Así que no me parece raro que se hayan levantado, en este caso, los obispos como los naturales líderes.
Al final de cuentas, la estructura nunca ha sido algo malo en sí, independiente de que se pueda corromper, como hecho pasa en la iglesia más adelante. En los periodos más oscuros vamos a ver eso, de cómo la corrupción obviamente sí marcó un precedente no menor. Ahora, eh, bueno, ya, respecto a las causas de por qué esto se organizó o por qué se hicieron estos tipos de cambios. Bueno, la primera y la más obvia, no estaban los apóstoles. Si no tenemos la autoridad apostólica, tenía que haber un levantamiento por obligación de nuevos líderes. El crecimiento de la iglesia como segundo factor, lo hemos dejado claro. Ya a finales del primer siglo, la iglesia creció exponencialmente. Ya no estaba solo en Jerusalén, ya no estaba solo en las regiones más cercanas, sino que en algunos casos se intentó llegar a Roma. O sea, ya habían unos avances que eran, como lo vimos en su momento en otros mapas, eran gigantescos. Entonces no había forma de que el gobierno de una sola persona pudiese mantenerse en tantas iglesias. Pablo mismo tenía, obviamente, Timoteo, personas encargadas en ciertos lugares, y trataba humanamente de mandarles cartas, visitarlos, pero ya habían personas ahí que tenían cierta responsabilidad de cargo. Y de hecho, esto no es raro verlo en la actualidad. Iglesias de diferentes denominaciones, cuando ve que su número es muy grande, toman diferentes opciones para reestructurar la autoridad. Hay iglesias que tienen más de un pastor, y no me refiero al matrimonio, me refiero a pastores ayudantes. Hay otras iglesias que se separan, no de mala forma, sino de que comienzan una segunda obra. Muchas veces hay hermanos que por acuerdo van con un lado para otro, ahí dependiendo de la realidad de cada iglesia, pero eso no es malo. Es entender que ante cierta realidad el liderazgo tiene que crecer. Y eso yo creo que ocurre en diferentes ámbitos, eso no creo que tengamos mayor duda con eso. Ahora, ante la persecución, obviamente la iglesia tuvo la obligación de estar unida. O sea, estamos ante un mismo enemigo, ante una misma dificultad, enfrentémosla como bloque. Es más fácil hacerlo así que hacerlo por separado. Seguramente eso hizo que muchas asperezas se limaran, o por lo menos se aguantaran, nos aguantásemos un rato el pegarnos entre nosotros, porque teníamos en este caso un problema en común que no era menor, que era un problema grave, la persecución como tal. Y por último, el número 4, que también se relaciona un poquito con el 13, eso es lo que con un ámbito un poquito distinto. El nacimiento de las sectas y diferentes herejías, por una segunda razón, obligó a que las iglesias estuvieran juntas y con seguramente doctrinas comunes, con referentes comunes, para evitar dispersar más todavía la fe. Leo el chat. Ya, bueno. No en privado, ya es que no lo puedes leer. Ya, comenta el hermano Claudio, que es un poco largo, por eso lo leía. ¿Podrías comentar sobre la razón del concilio de Nicea, ya que se registra, según algunos historiadores de la Universidad de Atlanta, que este concilio, convocado por Licinio y Constantino, tuvo razón por conflicto de las doctrinas cristianas entre grupos de obispos de distintas iglesias que provocaron revueltas? A ver, tengo que chequear la referencia al tema de las revueltas, ahí tengo la duda, pero de que el concilio fue convocado por Constantino, la mayoría cree que sí, o sea, es como un acuerdo. Distinto es, como lo debatíamos la semana pasada, que Constantino haya tenido injerencia en el concilio. Una cosa es que él como autoridad lo convoca y otra cosa es que tenga injerencia. La mayoría está de acuerdo de que él sí tuvo gran parte que ver en la convocación junto con Licinio. Eh, no me quiero meter mucho porque ahí nos metemos con el tema del arrianismo y quiero saltarme el arrianismo para cuando lleguemos a la siguiente etapa. Por eso no quiero hacerle mucha referencia ahora al concilio, a este en particular. Pero lo que sí podemos aclarar, el tema de Constantino, sí, Constantino, como lo conversamos un poco la semana pasada, sí es quien lo convoca. Yo no creo que te haya estado metido en las decisiones, pero sí lo convocó. El principal eje del punto de vista espiritual fue el tema del arrianismo. Entonces, ese es como el eje desde el punto de vista teológico.
fue un concilio para aclarar, al final de cuentas, cómo esas posturas podían ser dañinas para la doctrina de la iglesia. Y me voy para atrás en la clase de Juaninas. De hecho, el arrianismo justamente estaba enfocado en atacar la naturaleza de Cristo. Entonces, hago esa conexión. Pero no me voy a detener en el detalle porque esa es la que viene, si no me equivoco, creo que es la 5. Así que te pido un poquito de pausa y Claudio. Pero sí, tenemos que ver el tema del concilio de Nicea, sí, porque es clave en ese periodo. Recuerden que para los que vimos la semana pasada con todo el tema de Constantino y el edicto de... Aquí estamos bien, pues, ¿tú? Aquí estamos bien. Espérense, no sé quién no tiene el audio, que estoy escuchando una conversación de fondo. Por favor. ¿A quién estoy escuchando tanto? Ya, por eso me vine, po. Pero estaba tan rico. Oye, ¿a quién? ¿Qué estaba rico? No, no. Oye, perdónenme que tengo que poner en silencio eso porque de verdad que yo tengo el nivel de tensión de una mosca. Entonces yo de verdad me incomoda. Ah, vale, un ratito más, no hacía las 10:30. Oye, no se me ha dado cuenta. ¿Qué hermano está hablando? Mi hermano Pedro, ahí está. Ahí le puse el silencio. ¿Se lo puse? No, ahí está. ¿Por qué no lo puedo silenciar? Ahí está. Silenciado. Ya. Lo siento, no funciona así, perdónenme. No tengo el nivel de tensión de una mosca. Pero entonces, eso, voy a hacer un poquito del paréntesis, Claudio, del concilio por ahora, por el tema de las fechas, para no mezclar fechas. Pero el tema de las revueltas puede haber sido, tengo que chequearlo bien, porque ahí te prometo que te estaría pecando de ingenuo, porque considera que unos 10 años antes, un poquito más, se aprobaron los primeros edictos, entonces probablemente ibas a encontrar revuelta entre grupos religiosos, algunos cristianos, sectarios, es probable. Déjame chequearte, si tengo algún tipo de evidencia respecto a algún evento clave que lo haya gatillado, lo agregamos, ¿ya? No hay drama. Todas esas cosas es bueno siempre irlas sumando. Pero espérame para la clase que corresponda a eso, ahí vamos a darle fuerte a ese tema. Recuerden que todavía a nivel cronológico estamos entre el 100 y el 300, entonces no quiero saltarme para que mantengamos una cierta línea lógica, ¿ya? Pero buena la acotación, si el tema de Nicea tiene que ir sí o sí, de hecho está incluido en las diapos bien amplio para que lo veamos. Ya, entonces en resumen de todo esto, la aparición de diferentes sectas dentro de este punto 4 es lo que obliga o empuja a la iglesia a esta organización. Insisto, no como algo malo, sino como una unidad necesaria. Lo mismo que hablábamos del tema de Nicea y el arrianismo, también ocurrió en este periodo. Hubieron diferentes sectas que fueron apareciendo con diferentes tipos de posturas y eso generó conflicto. Entonces, la necesidad de encontrarse con una iglesia unificada desde el punto de vista no solo físico, sino desde el punto de vista de la doctrina, era vital. Y justamente en ese tema respecto al liderazgo, es que el rol del obispo, que en un momento fue tal vez no menospreciado, sino que tenía un rol menor, más como de apoyo, ya desde el primer siglo en adelante, no, el segundo siglo en adelante, ya ocupa un rol distinto. Algunos puntos acá, y acá de hecho voy a hacer algunas, más que nada para que discutamos un poquito. Originalmente combinaban su trabajo secular con la administración de la iglesia, era un administrador, en resumen, en palabras sencillas. En la medida que la iglesia creció, tanto numérica como económicamente, se pidió al más capacitado que dejara su trabajo secular y se dedicara 100% a la obra religiosa, que era en palabras sencillas una supervisión de todo el quehacer de la misma iglesia, o de la comunidad de iglesias, o del grupo de congregaciones que hubiese en ese momento. Y aquí viene un tema, y voy a hacer la conexión con el versículo para que lo podamos discutir un poquito, al igual como lo hicimos con la clase de Juan hace un rato. Dice primera de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Si vemos el punto de vista histórico solamente histórico, el obispado no parte como un rol exclusivo. Históricamente el obispado parte como un apoyo, como por decirlo, de medio tiempo, de media jornada, que con el paso de los años
se vio ante una necesidad real, que era que las personas que iban a estar dirigiendo la iglesia tuviesen una total disponibilidad. Se hizo necesario. Y complementando un poco lo que dice el versículo, tenemos un rol, llámale los que son pastores, maestros, ministros, ahí podemos tener un poquito del debate del nombre, de ayudar a apacentar esta grey, este ganado, estas ovejas, cuidándolas, porque al final de cuentas un pastor cuida a su rebaño. Y fíjate que le pone en la parte B del versículo esta como condición, voy a decirlo así, de forma voluntaria, no por una ganancia deshonesta, no por plata, por decir una forma, sino de una forma voluntaria y con ánimo pronto, o sea, con una actitud adecuada a lo que se está pidiendo. ¿Por qué quiero detenerme acá? Hay muchas cosas que se pueden llegar a debatir respecto al funcionamiento ministerial independiente de la iglesia. Acá no me voy a abanderar ni por una ni por la otra, sino que tiene que ver básicamente con cómo funcionan. Cosas que uno podría llegar hasta cuestionar, por ejemplo, lo que pasa con estas iglesias que son casi heredadas, por decirlo, del hijo al padre. Y ojo, un hijo puede tener un llamado pastoral al igual que lo tuvieron sus padres, no tiene nada de malo eso, pero asegurarse que la persona que va a tomar eso tenga la carga, tenga el llamado. Estas personas que se mencionan, estos obispos que se mencionan, independiente de que la evolución histórica haya tenido que ver, con una necesidad más bien urgente, no quita que esas personas hayan tenido un llamado a, como dice el versículo, ayudar a cuidar a esta grey, a apacentarla, pero también tener ojo en la actualidad, porque muchas veces nos encontramos con iglesias o ministerios que tal vez ante la necesidad de crecer tanto y tan rápidamente, han tenido que ir preparando en tiempo récord, por decirlo de alguna forma, o mandando a personas que tal vez no tenían todas las capacidades o que no tenían el llamado, que es mucho peor todavía, hacer esos roles. Y es complejo, hermano. De aquí, insisto, hay un tema de ética y de responsabilidad los que somos parte del ministerio. Porque cuando hacemos esto, si este obispo, o si este encargado, o si este encargado de obra, como el nombre que utilicen, no tiene ese llamado esencial, estamos haciéndole un daño a esa persona al nombrarla, al ponerla en ese cargo, y le estamos haciendo un daño a la comunidad, a la hermandad, que muchas veces son heridas en sus corazones, y esa herida se refleja en la iglesia, se refleja en su relación con Dios y en diversos problemas que me imagino que todos alguna vez hemos presenciado o visto. Nepotismo eclesiástico, claro, esta idea de que tiene que quedar sí o sí el hijo o la hija, porque es el hijo o la hija del pastor. E insisto, pueden haber hijos de pastores que tengan el llamado pastoral, y bienvenido sea, amén por eso. Pero también cuidado, que a veces no es así. No sé si ustedes alguna vez han visto algún de estos programas que son gringos. Yo asumo de que tengo una faceta mía que ve mucha telebasura, lo admito, de todo corazón, y les quiero dar la razón súper sencilla. Llevo años enseñando Biblia, haciendo clases de religión, y por temas de ministerio leo mucho, me meto mucho en eso. Y de verdad que hay ratos que simplemente, hermanos, quiero ver telebasura, quiero sentarme, ver a la doctora Apolo y ser feliz un rato. Entonces yo de vez en cuando tengo muchas apariciones con telebasura. Y había programas, por ejemplo, estos de estadounidenses, estos tipos de reality show gringos, que mostraban estos concursos de belleza que se dan mucho en Estados Unidos, concursos de belleza infantiles específicamente. Tienen muchos nombres, son un montón. Y yo me sorprendía porque, más independiente de que son imágenes un poco grotescas, como no me calza, pero tú veías que gran parte de ese grupo de niñas que participaban en esos concursos, siempre tú veías, y ojo, esto no es sexista, no es machista, no me malentiendas. De hecho, esto aplica también para los hombres, pero en otros contextos. Eh, pero tú veías a madres que eran las más emocionadas para que las hijas ganaran el concurso.
casi como un anhelo de ser lo que ellas no pudieron ser. Y esta cosa como de meterle al hijo desde pequeño las metas que uno como padre no pudo hacer por diferentes razones. Entonces aquí, ojo con esto, el tema del obispado. Tal vez usted en su congregación, usted tiene, y saltémonos los hijos, tal vez usted tiene hermanos o hermanas que usted siempre los ha visto con la capacidad, que son secos, que son habilidosos, que son fieles, o sea, son personas que usted confía. Y esto es súper bueno en una iglesia. De hecho, es necesario, es buenísimo. Pero tal vez no son personas con el llamado pastoral, así es sencillo. Son personas que van a ser fieles, que van a ser ministros, que van a ser probablemente de mucho apoyo para usted en su ministerio, pero no son pastoras o pastores. Porque insisto que hay cosas que son primordialmente el llamado. Y quería hacer esa pausa porque, de hecho, esta discusión te la vamos a tener más adelante porque después esto se desbanda, se va a otro nivel. Pero el origen de la idea del obispado era que nuevamente, por amor a la hermandad y por llamado del Señor, cumpliésemos el mandato como el que nos da este versículo. Ayudar a apacentar la grey. No tanto por el tema económico, sino, insisto, por un ministerio, por un llamado que está de base. ¿Ya? Ahora, ¿por qué elegir un gobierno eclesiástico con una autoridad definida en vez de un gobierno igualitario? Un poco lo que discutíamos. Generalmente el Señor ya tiene o siempre ha hecho este gobierno ordenado, más que un gobierno donde todos son iguales desde el punto de vista de decisión o de definición de cosas. Aquí podemos hablar toda la noche de eso, pero muchas veces en los momentos críticos se necesita líderes que tomen decisiones potentes muchas veces, tomen decisiones difíciles, tomen decisiones que no van a dejar contento a todo el mundo, y eso es normal. Y eso tristemente a eso no le toca la parte fea, la parte pesada de eso, que es tomar esas decisiones que no son sencillas. Entonces, ante eso y ante la estructura que Dios ha usado en el paso de la historia, Dios siempre va definiendo esa jerarquía por sabiduría, por edad, por tema familiar, por diferentes formas, pero siempre la ha establecido. Bien, habiendo dejado un poco claro esa introducción respecto a lo que fue la doctrina, o sea, a lo que fue el gobierno eclesiástico, quiero que vayamos un poco a la doctrina. Ahora, sé que esto tienen que haberlo visto con el pastor Alberto en algún momento, pero voy a hacer un repaso muy rápido para que tengamos toda la misma idea. ¿Qué significa doctrina? ¿Qué es una doctrina? ¿Ya? Si intentáramos definirla por lo que dice la RAE, vamos a irnos bien a la definición más de diccionario, dice que es un conjunto coherente de ideas, enseñanzas o principios básicos definidos por un movimiento que sea religioso, ideológico, político, etc. Partamos con esa idea, conjunto coherente de ideas, o sea que tengan sentido entre ellas, conjunto de enseñanzas o de principios básicos. O sea, no hablas de una idea en particular, sino que hablas de un grupo de ellas que tienen un sustento, que tienen una base. Estas ideas pueden ser fundadas por un movimiento de distinta índole, religioso, político, etc. Como segundo punto, tiene que ver con una materia o ciencia que se enseña. O sea, logré generar este conjunto de ideas coherentes, las tengo, las concreté, las resumí, lo puedo enseñar, lo presento, porque tienden a ser bases fundamentales de un grupo, tienden a ser bases fundamentales de alguna ideología muchas veces. Te pongo un ejemplo, a nivel político, todo lo que es el comunismo, tienes que tener súper clara la ideología marxista. Y la ideología marxista es un conjunto de doctrinas políticas, filosóficas, pero es un conjunto de doctrinas. En el caso del cristianismo es lo mismo. El cristianismo tiene doctrinas como el caso de la encarnación que vimos hace un rato, la cristología, etcétera, que también en su conjunto construyen el cristianismo como un movimiento, visto desde este punto de vista, como un movimiento religioso y también filosófico dentro de su enseñanza. Y por último, en la idea de doctrina, generalmente, aunque no siempre, pero es la regla, se intenta ligar a un principio de universalidad, o sea, de que es aplicable para todos.
no es aplicable para un grupo en particular, sino que intenta ser una ley universal. ¿Ya? Esos son como los tres ejes de lo que es una doctrina. Aplicado a nivel cristiano, especialmente este último punto. Mi pastor, Alberto, en muchas clases que yo tenía con él el tiempo de mi estudio de IBN, él tenía una frase que la la usó en más de una ocasión. No sé si la hará compartido con ustedes, pero a mí por lo menos me hace eco respecto a esto, que es que tú no puedes convertir un testimonio en una doctrina. Pongo un ejemplo. Dios hizo algo milagroso en mi vida. Me mostró por medio de un sueño, hizo un milagro, no sé, económico, médico, de diferentes índoles. Y eso es buenísimo, y gloria a Dios por eso, y ojalá podamos dar testimonio de cómo Dios se mueve en nuestras vidas. Pero yo no puedo convertir un evento en particular, ojo, en una doctrina. No puedo, porque estoy violando todo el eje central de lo que es una doctrina, que es este conjunto coherente, o sea, que tiene que ver con todo un montón de ideas que ya tengo conocimiento, que ya están preconcebidas y que no las puedo tirar a la basura por un evento particular, o que no las puedo pervertir con un evento particular. Eh, Pongo un ejemplo muy concreto, que haya religioso, el tema de los mormones. Eh, y que es un tema que me genera debate en muchos sentidos, no por su doctrina, que no es correcta, pero sí por su origen. Porque, ya, me pongo en el caso 1. Caso 1. John Smith recibió una visión de algo. Un ángel, un demonio, una aparición, lo que sea. Recibió una visión de algo. La visión es correcta. O sea, vio lo que él dice que vio. De ángel morón y todo eso. Dice que lo vio. Pero si el hombre tenía conocimientos cristianos, por lo menos básicos, se cuestiona. Porque yo digo, esta visión me está diciendo algo distinto a todo lo que está detrás. A todo lo que está detrás. Me está diciendo algo distinto a todo lo que está detrás mío. Entonces, John Smith va y lo cambia, dejando de lado lo que hizo antes, o sea, lo que decía la escritura respecto a la nueva revelación y todo eso. La opción 2, el hombre inventó una mentira de cero y simplemente quiso hacer dinero, quiso hacer fama y lo planteó de esa manera. O tal vez era ignorante y simplemente actuó con muy buenas intenciones, pero de forma terrible. O sea, es un tema complejo porque el hombre convirtió ese evento particular en una doctrina que, al final de cuentas, hasta el día de hoy tiene muchos seguidores, es una de las sectas cristianas, por decirlo así, más relevantes. Pero tiene esa idea que es extraña, que tomó este hecho particular y lo convirtió en una ley general para todos. Cosa que, insisto, no es recomendable por lo mismo, porque podemos cuestionar doctrinas que están fundamentadas al final de cuentas, y eso puede llegar hasta ser peligroso. Ok. Algunos elementos relacionados con el porqué de las doctrinas, la razón de ser. Ahora, evolución, como dice acá arriba, de una fe del corazón, entre comillas, a una fe mental o racional. Ya que tenemos un primer gran debate, hermano, porque yo sé que, y me incluyo, que muchas veces nos guiamos por el corazón, por la emoción, porque Dios nos habló y vamos adelante con todo. Y ese tiene que ser un eje, porque al final de cuentas, si no tenemos comunicación con Dios y cómo actuamos. Pero también se fue haciendo necesario que ciertos principios cristianos fuesen establecidos. Lo discutíamos con el grupo de literatura juanina hace un rato. El tema de la encarnación. Jesús era Dios, Jesús era hombre, ¿cuál era su naturaleza? ¿Se imaginan que hubiéramos dado chip libre en eso? Estaría el desastre ahora. Cualquier persona creería cualquier cosa y ahí toda la estructura o todo el fundamento de la enseñanza cristiana se nos va a pique. Porque en un eje tan fundamental no fuimos capaces de poner una línea definitoria. Entonces también, independiente de que uno pueda ser una persona de mucho corazón,
Bien, voy a llegar a eso, dame un momentito. Qué bueno lo que haría Claudio acá, que dejar acá al ladito para que lo veamos de ahí. Y al final de cuentas, independiente del aspecto espiritual, y más que espiritual, emocional de la fe, fue necesario de que en algún momento se racionalizaran ciertas cosas para que la fe cristiana, nuestra doctrina, tuviese un fundamento razonable dentro de lo que es la fe, porque ya la fe es algo medio razonable, pero que tuviese un fundamento. Segundo punto, fe intelectual. Se creía en un sistema doctrinal riguroso, o sea, la doctrina o la creación de doctrinas más bien establecidas dan una serie de, más bien normas o lineamientos que son sí o sí, que tienen una estructura rígida, que no buscan ser ambiguos. Es por eso que cosas como los concilios fueron necesarios en algún momento, porque en algún momento, cuando no se pudo hacer un establecimiento de esto por medio de los líderes religiosos de la época, no quedaba más opción que juntarse, pelearse un rato y llegar a una decisión. Esto tiene que ser, por aquí. Porque si no, era al final de cuentas un desastre. Y aquí voy a hacer la pausa con lo que comentaba Claudio, que era mi calza. Él pone, no sé si lo pueden ver en el chat, él coloca conceptualización de fe razonable, una fe objetiva. Me voy a lo que habla Romanos, que nuestra fe sea un culto racional. ¿A qué nos referimos con eso? ¿De que no tengamos espiritualidad? No. Una fe racional tiene que ver con fundamentos, tiene que ver con bases. Es cierto que si nos vamos a los tiempos más tempranos, estas bases no estaban tan claras. Por ejemplo, Abraham, el padre de la fe. O sea, yo a Abraham me saco el sombrero porque Abraham sin tener nada, Abraham se fue de pique con el Señor. Le creyó y fue. Siendo que Abraham no tenía ni textos de base, no tenía un sistema religioso estructurado tanto como se tuvo después con Moisés, por ejemplo, que había una estructura mucho más sólida y muy clara. Abraham no, porque Abraham se fue de cabeza. Y uno lo entiende por el momento que estaba, el momento histórico, el momento o el nivel de revelación que Dios había permitido hasta ese momento, que era limitado. Pero en la medida que más se fue avanzando en la historia, esta idea de una fe objetiva, racional, se fue haciendo cada vez más necesaria. Y hasta el día de hoy, cuando el apóstol Pablo da ese mensaje de que nuestra fe sea un culto racional, también lo hace para que no tengamos un pensamiento voluble. Si ya en ese tiempo, como ya lo hemos discutido en clases anteriores, ya teníamos influencias helénicas, teníamos influencias de otras doctrinas, teníamos influencias místicas, nuestra fe tenía que tener una línea, tenía que seguir un patrón. Si no lo seguía, era mucho más factible que la gente cayese con falsos maestros, en falsas doctrinas, y se generase un problema mucho más serio. Entonces, esta idea de lo que es una fe razonable, objetiva, aunque parezca paradójico para el pueblo cristiano, porque a veces tiene esta idea de que la fe tiene que ser ciega. Y ojo, la fe no es ciega. Y sé que todavía hay gente que no le va a gustar este concepto, y lo lamento, y lo puedo defender cuando usted quiera, pero la fe no es ciega. Y ojo, eso no quiere decir que Dios no puede llegar a pedirme algo increíble o algo imposible. Esa prueba Patricio, de fe. Sí, ¿quién es? Patricio, Fernando, el pastor. Pastor. Luis Ortega. Mira, ¿cómo se puede encontrar un equilibrio al respecto? Porque, claro, yo también soy partidario de la fe racional, porque, claro, hay muchas cosas, mucha chamboná, mucho misticismo muchas veces. Pero, por ejemplo, en el caso mío personal, yo partí con visiones y cosas muy sobrenaturales. Partí de esa forma en el Evangelio, me llamó de esa forma, la vida que llevaba también era para que fuera así. Sí, no, y de hecho es una forma en la que Dios habla, es una forma. Y a pura racionalidad tampoco me habría costado mucho en aquel tiempo, porque mi vida fue muy loca. Entonces, pero Dios me mostró, me habló, me mostró visiones, me dio su voz. Y yo de a poco me fui poniendo también bien racional, porque entendía que tampoco era mucho misticismo la cosa y no iba muy. Pero ¿cómo encontrar el equilibrio? Porque cuando uno se pone muy maestro, las cosas se enfrían mucho también. Y tiene que haber un poquito de añadidura, tiene que haber un poquito de aliño, disculpa la expresión, pero sí, está bien. un poquito de aliño para ir equilibrando esto.
Porque te pones muy maestro, la cosa es fría y, a ver, discúlpeme, no quiero herir a nadie, pero se pone muy, a ver, muy bautista. Discúlpenme los que son bautistas. ¿Ya? ¿Ya? ¿Está bien? Ok. Con altura de mira. No, está Con bien, altura de pastor, mira. está bien, está bien, está bien. ¿Ya? Pero tampoco te voy a poner muy, discúlpenme, muy pete también, porque también se te da para el otro lado la cosa. Pues, equilibrar las dos cosas, pero sí tiene que haber un poquito de alivio, tiene que haber un poquito de sobrenatural, tiene que haber sus visiones, una voz de Dios que te habla. Aparte que te habla la palabra con la escritura, sino que también una voz de Dios que te habla cosas prácticas, cosas domésticas, que te habla Dios. Yo he vivido eso y yo sé que todos lo han vivido. Sí. Pero a veces el medio te lleva muy a literal, muy a escritura, y a la final la cosa se pone, discúlpeme la expresión, pero se pone fome también. No, mire, yo les voy a compartir mi visión, ¿eh? Yo insisto, no es ni la más correcta, ni la más espiritual. Y sí, oye, ojo, no soy pastor, para decir pastor Polcho, que después no toco madera, no soy pastor. Por si acaso que me dicen pastor Patricio, no soy pastor. Pero sí les planteo una visión un poco desde este equilibrio que dice mi pastor ahí, respecto a lo que es lo racional y lo espiritual, que yo creo que es una lucha que todos en algún punto tenemos, ¿eh? Porque como dice él, hay gente que nació en un extremo o en otro, en el extremo más espiritual, más intenso, que es bueno, y también hay otros que nacieron desde la línea mucho más intelectual y que han ido matizando después con el tiempo. Yo en lo personal, y es una opinión súper íntima, yo creo que hay dos ejes que no podemos perder, ¿ya? Independiente de nuestro nivel de estudio, independiente de nuestro... de ahí lo aclaro que también nos comparte. Desde el nivel de estudio, desde el nivel de todo. Yo creo que hay dos ejes que no se pueden perder. Independiente, como les digo, de lo que yo conozca de la Biblia o no. El primer eje es el eje de la intimidad con Dios. O sea, un cristiano muy racional, muy de cabeza, muy intelectual, como un cristiano que no tenga mucho conocimiento técnico, tiene que tener o debe... se está cortando la comunicación, ¡oh my God! Alguien más se está cortando, que a mí no me ha salido mensaje. Entonces puede ser que mi hermano Sergio esté con la señal baja. Cámbiese a Movistar. No sé qué es peor a esta altura, ya. No sé en quién empieza a confiar, ya, pero no me desembran de la idea porque este es un tema serio y es buen tema. Un eje es el eje de la intimidad, como les decía yo. Nunca dejarla, o sea, si eres muy intelectual o no eres tan intelectual, no puedes cambiar eso. Y seguramente los grandes maestros de la iglesia nunca la han dejado, de hecho la incentivan, la enseñan. Y el segundo eje, y fíjate cómo lo voy a plantear, en intimidad me refiero a oración, a oración principalmente, a alabanza, a eso. Y el segundo eje, y esto va a ser un poquito menos común, es el eje del gozo. Mira cómo te lo planteo. Muchas veces, y yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento, perdemos este gozo como del primer amor, el disfrute como del estar con el Señor, por diferentes motivos, porque estamos en pecado, porque estamos cansados, por diferentes razones. Pero cuando no perdemos estos dos ejes, creo yo que es el punto de equilibrio, porque podemos seguir leyendo la Biblia y tener cierto nivel de claridad ¿cómo se puede decir?, en nuestro pensamiento, pero tampoco perdemos la intimidad, porque lo que dice el pastor es muy cierto. Yo soy creyente de los sueños y las visiones, totalmente. Amén. A pesar de que no soy una persona que Dios le hable mucho por ese medio. Y de hecho, cuando Dios pasa, yo me preocupo porque sé que es algo que normalmente no pasa. Entonces le pongo mucha atención por lo mismo. Como ya dice, hay gente que Dios le habla casi audiblemente, una cosa que es maravillosa. Pero también, yo me crié con una pastora así. Claro, me crié con una pastora así yo. Me crié con una pastora así, que todo era audible. Y claro, uno lo comprobaba porque te hablaba cosas íntimas tuyas que Dios le había dicho, audible. Es tremendo. Yo me crié así con una persona así. Sí, no, justamente.
Como también hay personas que, por ejemplo, desde la parte racional también tienen un elemento muy intenso porque han sido capaces de escudriñar las escrituras, y que pasa lo contrario, que muchas veces cuando uno está en desiertos de fe, en desiertos así donde tu ánimo o tu gozo está muy bajo, lo que te sostiene es la base sólida de la escritura. Se convierte en un pilar. Cuando tu ánimo, tu emoción o tu relación con el Señor está alicaída por diferentes razones, es el valor ese es el valor racional que te mantiene firme. Ese valor racional que te dice, yo puedo estar muy alejado del Señor, puedo estar muy perdido, pero yo sé dónde va el norte y de ahí no me puedo salir, independiente de mi condición y que deba volver o no, pero de ahí no me puedo mover. Entonces es complejo. Si usted me pregunta a mí en una opinión súper humilde, yo creo que son dos ejes. Y cito, independiente del hermano que sea, y que esto no quiero decir que no era la Biblia, no era la iglesia, no. Independiente de todo eso, que uno tiene que hacerlo, el eje de la intimidad y el eje del gozo, que mantiene ese disfrute, ese constante reenamorarse del Señor, que si no lo hacemos nos enfriamos, como usted dice. Y ese reenamorarse o gozarse con el Señor viene al leer la palabra y descubrir cosas nuevas, al ver cómo Dios nos habla, viene en la oración, viene en cantar, viene en danzar para Él. Ahí verán manifestaciones, cada uno en su forma. Pero creo que son dos ejes para mí, una opinión muy sencilla. Ya, me quedo con lo que dice Claudio y avanzamos porque el tema es súper bueno. Y de hecho, que es un tema que yo creo que es una discusión que vamos a tener después, porque justamente el tema del rol, de cómo se vive la fe, es súper importante con lo que pasa después. Comento lo que dice Claudio. Creo que el equilibrio puede identificarse en el proceso de la etapa del cristianismo, considerando que la mayor revelación y profecía regula cualquier otra regla que tengas. Es lo que dice un rato. En los tiempos de Abraham, obviamente, revelación menor, pero en la medida que avanzamos tenemos el canon completo. O sea, hay cosas que no las podemos pasar por alto. Sin ser cesacionista, es el conocimiento bíblico lo que permite aprender a discernir lo que viene de Dios realmente. Es que, digo, al final de cuentas, y aquí venimos al otro extremo, y qué bueno que lo plantea así Claudio, porque nos ayuda a hacer el equilibrio. Vuelvo al ejemplo John Smith. Imagínate que este personaje hubiese tenido esa revelación que les digo yo con el ángel morón y todo esto que cuentan los mormones. Si John Smith, como decía Claudio arriba, pone ese sueño, pone esa visión, pone esa orden en función de la palabra, te dais cuenta que estáis mal y que algo te pasó entre medio. De inmediato te das cuenta. Y tú le pones ese alto. Y ahí, como les digo, por eso el conocimiento de la Biblia es importante. Y insisto, una cosa que yo les planteé dos es que a mi gusto son relevantes, básicos, pero el conocimiento de la palabra tiene que estar porque nuevamente es lo que fundamenta. Por eso les ponía el ejemplo del desierto. Cuando uno está en desierto y estás propenso a que uno escuche cualquier cosa, a veces lo que hace el enemigo te habla en esos periodos en que uno está débil. Y ojo, el enemigo habla potente y te habla bonito y te dice muchas veces cosas que uno quiere escuchar o que piensa que son correctas. Pero ahí está ese fundamento, esa base de la palabra, que es esa roca que nos sostiene cuando no tenemos claridad o cuando Dios no nos habla. Pongo el ejemplo de una persona, por ejemplo, muy espiritual, como esta que decía mi pastor hace un rato, que ojo, no es malo, vuelvo a lo mismo. Pero imagínate que por ese motivo Dios no le habla, pasa por este periodo de desierto. Ahí es cuando el conocimiento bíblico se convierte en ese ancla que nos mantiene centrados, que nos mantiene firmes. ¿Ya? Y yo creo que ahí tenemos que apuntar en este equilibrio de fe y razón. Y ojo, miento, no, lo dije mal. De esta fe más emocional y la fe de la razón. Porque lo que la Escritura nos va revelando, el aspecto sobrenatural, el aspecto divino, pero también nos va enseñando del raciocinio. O sea, el apóstol Pablo tuvo, o Dios le manda, no tuvo, Dios le manda a que básicamente desarrolle una doctrina cristiana.
Y no nos da cosas livianitas, no nos da cosas fáciles de digerir, nos da cosas que son hasta complejas de entender, para que justamente evitemos ese problema de que cualquier cosa pueda venir y nos pueda pillar volando bajo. Y eso, insisto, aplica para todo. La fe progresiva, tal como lo es un cristiano en la etapa inmadura infantil, pero progresa hacia la madurez, entendiendo qué son y cómo son esos dones que se manifiestan en tu vida, cómo administrarlo, cómo enseñarlo e incluso cómo ejecutarlo. Tal cual Pablo da instrucciones a Corintios, los cuales no alabó por sus proezas, sino los cuales no alabó por sus proezas, sino por su moralidad relativa que descuidaron. Volvemos a lo mismo. Aquí al final, y vamos a entender a qué apunta todo este tema de la doctrina. El avance, al final de cuentas, de todo el movimiento cristiano, tuvo su origen desde algo muy, comillas, emocional, digo, comillas, e incluso en algún punto podría hasta haber tenido elementos místicos respecto a sus manifestaciones, un poco lo que decía el pastor, el tema con los PTPT y los bautistas. Muy, muy intenso, muy demostrar. Pero también es real que fue evolucionando en su nivel de complejidad y que fue evolucionando en el nivel de doctrina que nos presentaba. Lo fue complejizando y fue aclarando cualquier cabo suelto que pudo haber quedado. ¿Sabes lo que pienso, Patricio? Yo, discúlpame, Patricio, al respecto, que nosotros lo vamos a la iglesia, lo vamos introduciendo en harto estudio, porque se pasa estudiando. Más nivel, menos nivel, pero la dinámica de una iglesia es el estudio de la palabra, que es Cristo. El centro es la palabra, y está bien, y eso tiene que ser siempre. Pero se va perdiendo la oración, se va perdiendo la comunión. ¿Me entiendes? No se desgasta, no se invierte tanto tiempo en oración y se invierte bastante en estudio. Entonces se va racionalizando mucho y se va perdiendo esa parte espiritual, esa parte un poco mística que tiene que en algún momento, y que es de Dios. Yo conozco hermanos que son muy preparados en la palabra, pero han seguido en esa oración ferviente y tienen sueños, tienen visiones y tienen la voz de Dios así audible. Pero muy poco. Sí, no, por eso les digo, hermano, y yo por eso cuando hablé de los ejes, incluí el eje de intimidad porque es clave. O sea, seas un cristiano muy conocedor, muy docto, o seas un cristiano que está bien, que tiene conocimientos más básicos, pero ese eje tiene que estar. Y el eje de la palabra es el ancla, voy a ponerlo al punto. Mira, claro. Mira, para terminar esta idea, porque nos vamos a ir en una volada muy interesante, pero que nos va a ir toda la clase. Una volada. Claro, y por eso yo lo entiendo, y este tema da para mucho, da para que nos juntemos un tecito algún día cuando nos podamos tocar, nos podamos abrazar, porque es un tema que es súper intenso y es saludable que lo veamos como iglesia, porque plantea mucho el tema de los equilibrios que tenemos, y acá María Antonieta también agrega, se pierde el ayuno y la ofrenda, la oración, claro, y podemos caer en los dos extremos que son peligrosos. Aquí el equilibrio es súper fundamental. La necesidad de enseñar la palabra y que nuestra congregación sea una congregación que tenga fundamentos y cimientos sólidos para evitar que se los lleve por cualquier lado, y también no perder la oración, no perder el ayuno, no tenerle miedo a que Dios pueda romper un esquema estructurado a veces de las cosas que tenemos, porque si no caemos en otro extremo, que nos volvemos en extremos fríos y racionales, y ahí también se genera otra dificultad. Entonces, ese equilibrio nuevamente es súper clave y necesario. Pongo el ejemplo contrario antes de avanzar. Yo les ponía el caso de John Smith. Vamos al caso de Lutero ahora. Lutero era parte del clero, era parte del aspecto religioso. Lutero era parte de la iglesia romana, de la iglesia católica, era parte de la iglesia que hasta ese punto era la iglesia sin cuestionamiento, la iglesia de Cristo. Y Lutero había crecido con una serie de prácticas que él había aprendido que eran las correctas, que él había sido enseñado respecto a eso. Y con Lutero pasa al revés, empieza a ver cosas primeramente intelectuales que luego las tuvo que ir matizando con la comunión con el Señor que él tuvo, y sin ser un hombre perfecto, porque Lutero no era un hombre perfecto, pero también tuvo que poner en choque ese aspecto de lo que él conocía como una doctrina correcta, corroborarla con la palabra y darse cuenta de que no era tan correcta,
entrar en comunión con Dios, porque al final de cuentas, si uno lo ve súper racionalmente y súper fríamente, lo que hace Lutero para los ojos de las personas es un acto de rebeldía supremo. Y de hecho, aún tú vas a encontrar, y con esto no me quiero adelantar porque me voy a meter ya en como 1000 años después, hasta el día de hoy todavía se cuestiona si aunque equivocadamente, la Iglesia Católica sigue siendo de donde nació la Iglesia, y que la Iglesia Protestante sigue siendo una facción dividida. Y ojo, que ahora es un debate que se tiene, porque técnicamente sigue siendo la Iglesia eje. Mala o no, pero sigue siendo. Entonces, al final de cuentas, lo que hace Lutero y lo que terminan desembocando, es también una muestra de cómo esta racionalidad siempre tiene que ir matizada con lo que uno ve en la intimidad. Porque si no, me creo cualquier cosa, o pienso cualquier cosa, o hago cualquier tontera. La Biblia es el fundamento, es la base, es el eje. Es mi primer bloque en la construcción. La intimidad, la oración, el goce. Y yo les pongo el goce, hermanos, porque de verdad, tú conoces a cristianos que los dos extremos caen en una apatía, caen en una frialdad espiritual, por diferentes razones. Y el mismo cansancio una. Y también eso afecta a ambos lados. Pero tampoco podemos no estudiar la palabra, especialmente en los tiempos que estamos. Hablaba Claudia hace un rato, que al final de cuentas estamos evolucionando y también estamos en un mundo donde nuestra fe tiene que tener bases, tiene que tener fundamento, tenemos que conocer de las cosas, porque si no, pucha, pasan cosas que son complicadas después, po. Y se nos pilla de mala forma y se nos pilla en temas que tendríamos que conocer o por lo menos entender hasta cierto punto. Porque el mundo en el que estamos nos demanda eso. El mundo en el que estaba la iglesia en ese periodo de persecución era un mundo que le demandaba conocer de las doctrinas básicas, porque si no, las herejías del momento se las hubiesen comido. Entonces, cada vez que Dios permite que se levanten estas amenazas, es deber de la iglesia estar preparado en todo ámbito, en lo espiritual, en la intimidad, en la comunión y en el conocimiento, para enfrentarla. Ya, ahora me desconecto porque si no vamos a terminar con un tema muy bueno, pero que nos atrasa un poquito en lo que estamos. Ya, ustedes van a ver arriba, estamos en la ficha histórica, que gente yo siempre pongo en las fichas históricas que son como anexos, por decirlo de una forma, anexo a la materia. Ahora bien, dentro de este periodo donde se levantaron diversas herejías y doctrinas que no correspondían, también hubieron levantamientos de ciertos elementos que ayudaban o que mantenían o que planteaban la doctrina como tenía que ser. Uno de estos es conocido como el Credo de los Apóstoles, que en resumen es una declaración de fe resumida, así como lo esencial, cuyo propósito es desde el principio de la Iglesia cristiana testificar someramente, o sea, como lo superficial, lo que está encimita, sobre puntos básicos que abarcan la pureza de la doctrina cristiana. Es como una declaración base, es como la ayuda a memoria, es como que esto es lo esencial, tenéis que manejar esto sí a sí, para que estemos claros de que hay un fundamento de fe que es básico, que es claro. Es importante destacar que no es una oración o rezo, porque como a veces pasa con gente católica que tiene esta idea de que todo es un rezo, no. Es una declaración, es un manifiesto, podríamos decirlo así, si lo pusiéramos en el lenguaje un poco más político, una confesión de fe. Y aquí está el credo de los apóstoles. Ya lo compartiré rápidamente. Insisto, el objetivo del credo de los apóstoles es una confesión de fe resumida, cortita, así condensada, de los elementos fundamentales que tenían que manejar la iglesia cristiana. Entre ellos, bueno, ya lo voy leyendo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su Hijo unigénito, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la derecha de Dios Padre Todopoderoso.
Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Primera de Pedro 3:15. Déjame buscar el versículo, lo tengo casi en la memoria, pero prefiero no ser hereje para ciertas cosas ni andar inventando versículos. ¿Qué dice mi hermana Evelyn? Yo me lo sé de memoria porque estudié en colegio franciscano. Sí, pues de hecho en muchos colegios lo enseñan. Es parte de los colegios católicos más confesionales, se usa mucho. Y ojo, y el credo no es malo, es todo lo mismo, no es que suene católico, es que de hecho fue en la época de la persecución. A ver, pero ejemplos como estos, por decirlo así, estas declaraciones de fe, eran diferentes manifiestos que hacía la iglesia en su tiempo para ir enseñando o para ir clarificando ciertas dudas que se iban dando. Porque, insisto, el nivel de información que se manejaba en ese tiempo no era el mismo nivel de información que tenemos ahora. El mismo nivel de conocimiento o de profundización de la escritura no es el mismo de ahora. Entonces, aunque parezca esto muy básico, era una forma en que la gente o los que estaban empezando en la fe o los que tenían mezclas raras de doctrinas pudiesen aclarar, ¿sabes? Que este es el manifiesto cristiano, esto es lo que ellos plantean. Y si te encontrás con alguna creencia extraña entre medio, podías empezar a ver, ¿qué pasa? Esto lo escuché aquí, lo escuché acá, pero ustedes no creen en esto. No creemos en esto. Ah, ya. Primera de Pedro 3:15 dice lo siguiente: si no santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Qué lindo este pasaje. Al final de cuentas, estemos preparados, hermano. Tenemos el deber, y aquí me meto en la parte más casi como de regla, tenemos el deber de presentar defensa. Y tenemos el deber tanto con nosotros como cristiandad, con nuestra congregación y con Dios principalmente, de estar preparados. Yo lo decía hace un rato, no podemos convertir ¿cómo se llama esto? Un evento particular en una doctrina. Y muchas veces, ojo, no es malo compartir un evento particular, un testimonio, no es malo, pero eso no puede separarse del eje de la defensa de nuestra fe, de lo que es nuestra fe, porque si no después la gente genera esta idea de misticismo. Entonces, como lo decía el pasaje de Primera de Pedro, y como vamos a encontrar otros momentos donde la Biblia lo plantea, al final de cuentas, hermanos, tenemos que estar preparados y listos. Los apóstoles, o sea, no los apóstoles, la comunidad eclesiástica, hace este credo como un resumen, al final de cuentas, como un resumen de fe, que para esa época era lo más claro, preciso y conciso. E incluso yo lo invito, no de una forma castigadora, sino casi como un experimento social que uno haga en su iglesia. Chequeo. La congregación tiene claro, no de memoria con mi hermana Evelyn, que viene de colegio de monja, no. Sino si usted tiene claro en su congregación o su gente, estos principios básicos, ¿los tienen? Espero que los tengamos todos en nuestras congregaciones, pero probablemente van a haber personas que por edad, porque son más nuevos, por diferentes razones, hay cosas que aún no las tienen definidas. Y es con ellos, primeramente, con los que tenemos que tener un trabajo de enseñanza, de consejería, de tutoría, porque tiene que ver con las verdades que son fundamentales. Ya, apuremos un poquito porque, digo, la discusión es muy buena, pero se nos va la hora y quiero, esta clase que ya está atrasada, quiero dejar la lista, por lo menos sí o sí, hacer el esfuerzo. Dentro de este periodo, ya hablamos de la iglesia perseguida desde el 100 hasta el 313 con el edicto de Constantino, ese rango, se presentan tres grandes escuelas teológicas. No las únicas, pero las más relevantes. Chiste fome, como de personas de salud, pero no importa.
No, mentira. Esas tres escuelas teológicas, que no son el IBN, fueron fundamentales porque su defensa, sus escritos, perdón, y cómo ellas se plantaron ante las diferentes herejías que se dieron, fueron clave. Entre ellas destacaremos brevemente tres escuelas, ¿ya? La escuela de Alejandría, la escuela de Asia Menor y la escuela del norte de África, ¿ok? Escuelas teológicas que tenían el deber de interpretar la palabra, a dar respuesta a ataques a la fe, y al final de cuentas generar material para que la comunidad aprendiese más también, para que la hermandad aprendiese. Ahora, esto lo voy a pasar muy rapidito, ya porque no quiero avanzar en lo más general, pero para que tengamos algunas ideas como claras. La escuela de Alejandría se funda cerca del año 200, 180, algunos dicen que fue 190, juegan un poco con las fechas, pero finales del segundo siglo, por decirlo así. Se ubica principalmente en Alejandría, la parte de Grecia, básicamente, un eje de las principales filosofías del mundo. Por lo cual, obviamente, hay un peso ahí de conocimiento potentísimo en ese lugar. Características de la escuela, muy generales, porque esto da para curso aparte. Cierta afinidad con el pensamiento griego. Recordar algunas cosas que hemos conversado, que más allá de que los griegos tienen elementos distintos, obviamente, en muchos sentidos, muchos conceptos se utilizaban para explicar ciertas cosas. Aristóteles, con el uso del logos, por ejemplo, no es muy lejano a lo que Dios hace desde el punto de vista espiritual. Y de hecho, hago spoiler, la otra clase en Juanina vamos a ver unos fragmentos de Aristóteles y cómo él habla del logos con una categoría de Dios, básicamente. Entonces es una mezcla bien interesante que se dan algunas cosas. Ahora, sí tiene esta, llámale, práctica o tendencia que no es tan la mejor, de convertir en alegorías muchas narraciones del Antiguo Testamento. Disculpen, vamos a buscar la palabra exacta, porque yo después me enredo y explico mal las cosas. Para que vean que no lo estoy chamullando. Ya, alegoría, para que no ven que le miento, ahí está en el celular. La alegoría generalmente a nivel literario, hermanos, es un relato fantasioso. Es un relato que intenta representar un elemento con un significado muy simbólico. Es como hacer metáforas para todo. Estoy tratando de explicarlo lo más fácil posible. Todo el relato tiene un montón de significado, es más bien una expresión simbólica de algo. Hagamos una idea. Por ejemplo, según la Escuela de Alejandría, eh, se podría llegar a decir, por ejemplo, que el Jardín del Edén no existió, que es un relato bíblico que utilizó el escritor para simbolizar la caída del ser humano y cómo fue su caída espiritual y física y cómo se convirtió en la raza que es hoy día. Y ya que el Antiguo Testamento tiene muchos elementos que son dentro de la sobrenaturalidad de Dios, la Escuela de Alejandría tenía la tendencia de convertir eso en fantasía. O más que fantasía, darle ese significado alegórico, ese significado fantasioso, simbólico, a muchos relatos que a pesar de su elemento sobrenatural, son relatos al final de cuentas reales, son bíblicos. Ahora, quitando eso, que tenía esa como costumbre, es una escuela que aportó bastante del punto de vista teológico, más que nada por ese aspecto griego, porque al tener ese aspecto griego de filosofía, tendían a buscar mucho la explicación profunda de los temas, y eso igual era bueno, porque permitía profundizar en versículos, o en palabras, o en doctrinas que otras personas no las profundizaban. Entonces tenía ese pro y ese contra que uno podría tal vez entrar a cuestionar, pero quitando eso tuvo un aporte súper grande. Principales exponentes, Clemente de Alejandría, Panteamo como fundador, y Orígenes, que probablemente lo han escuchado en algún momento con alguna referencia. A veces el pastor Alberto lo ocupa cuando pone definiciones de alguien respecto a un tema, porque es el exponente más conocido. ¿Ya? Ok, avanzo un poquito. La escuela de Asia Menor. Esta es probablemente la escuela más antigua.
Ya bien, como dice el primer punto, ya hay algunos registros de su existencia de los tiempos de Pablo. Eh, Algunos dicen que se fortaleció después de lo del incendio de Roma, pero ahí tenemos debate de si fue después de eso, fue ya más a finales del primer siglo, pero las primeras evidencias al parecer apuntarían a que ya en los tiempos en que Pablo estaba haciendo sus viajes por Asia, ya se estaba formando una escuela, aunque sea muy pequeña, teológica. En sus inicios se acercaba de forma literal y judaica al cristianismo. Por eso es que la evidencia plantea de que es la más temprana, que incluso estaba en estos tiempos. Porque cuando todavía tenemos debates con el judaísmo y cómo si el judaísmo era la base del cristianismo o no, esta escuela todavía tenía una postura, por lo menos en sus orígenes, que era muy judaica. O sea, todavía ligaba demasiado la ley judía a la vivencia del cristianismo. Perdón que andaba medio atorado. Ah, tenía unas ganas de toser, gracias. Ya. Ahora, independiente de que en sus orígenes fue una escuela mucho más judaica por esa enseñanza, con el paso del tiempo se va soltando un poco, plantea acá que se hace un poco más liberal, pero insisto, dentro de la línea conservadora que tenía en su momento. Dentro de lo práctico fue de las principales escuelas que se opuso al gnosticismo, de ahí el montanismo, perdón, que fueron dos herejías, la primera en el primer siglo muy potente y la segunda ya desde el segundo, tercer siglo también apareció. Y al final menciona algunos exponentes que tuvo, el más importante, Ireneo, por mucho. Hay algunos que seguramente lo han escuchado, Hipólito se ha escuchado, Melitón también de vez en cuando he escuchado algo de Melitón, pero poco. Pero en general Ireneo es el más relevante, que más uno va a escuchar por ahí o va a ver mensajes o estudios o comentarios de él. Y por último tenemos la Escuela del Norte de África, que es de Cartago. Ahora, es una escuela que más que un tema teológico tenía este incentivo de la unidad. Probablemente era la escuela que intentaba tener más comunicación con las comunidades. Eh, Esta escuela tiene como eje principal la búsqueda de la interpretación exacta de la escritura. O sea, esto, a diferencia de la escuela de Alejandría, que apuntaba mucho al tema alegórico, la escuela de África buscaba más la interpretación exacta, ¿sí? Lo más precisa posible, hasta literal en algunos casos. Acá nos podíamos ir al extremo opuesto. Pero más allá de eso, al tener este sentido de unidad de iglesia, buscó mucho que su enseñanza o su teología fuese lo más práctica posible para las personas. Si en el caso de Alejandría nos íbamos al extremo de la filosofía grande, así como con un pensamiento muy profundo, muy amplio, en el caso de la escuela de Asia Menor, que todavía luchaba con sus raíces judías y tenía que ir limando asperezas con eso, la escuela de África al parecer apuntó a ser la escuela más práctica de las tres, nuevamente por el tipo de enseñanza, por la forma en cómo lo iba presentando más bien a las personas. Su influencia fue más que nada en Europa, va creciendo hacia esa dirección, al igual como pasa con las otras dos, rechazan el gnosticismo, y mencionan algunos nombres relevantes, Minucio, Félix, Tertuliano, que también es reconocido, pero el más conocido es Cipriano, que de hecho creo que lo mencionamos en el diapo anterior como uno de los mártires que murió. Si no me equivoco, este fue el que mató. ¿Qué emperador fue? Fue el que llamaba de Anticristo. Ya, se me fue el nombre de este caballero. Pero es probablemente el más reconocido. Aparte por su producción de texto, es por su rol de mártir en su momento en el año 258. ¿Ya? Esto de forma es un resumen muy general de las tres escuelas más relevantes de la época. Insisto, todavía estamos antes del edicto de Constantino, o sea, todavía estamos en los periodos desde el 100 hasta el 313. Y recordad que, insisto, a pesar de la persecución que había, a pesar del desastre que había,
respecto a cómo se vivía la fe en la clandestinidad, fue un tiempo de mucha producción literaria, y eso es muy interesante. Y también sirvió para fundamentar bases en el aspecto doctrinal, que sí son importantes y que fueron importantes en los años que venían y lo siguen siendo hasta el día de hoy. Lo que discutíamos con los hermanos, con el pastor, con Claudio, con los que estaban en el chat, respecto al rol de conocer la escritura. La escritura es tu fundamento de fe, es tu fundamento de lo que es la verdad. Y ahí va, no ver la discusión que tuvimos un rato, o sea, no discusión de mala forma, pero el debate que se hizo, y vuelvo con la misma idea, la Biblia es la base, es el fundamento racional que tenemos, que hay que estudiarla, que hay que leerla mucho, que hay que hacer todo el esfuerzo posible para que la entendamos, para que Dios nos ilumine, nos muestre cómo es que la escritura cumple ese rol, cómo interpretar los pasajes que están en ella. Eh, Institutos como este sirven, escuelas dominicales, la lectura personal, el uso de libros como referencia, todo lo que nos pueda llevar a que esa base fundamental sea lo más sólida posible, hermanos. Porque, insisto, en los momentos de más soledad, de más sequía espiritual, podríamos decirlo de una forma, el fundamento de la fe se radica en esto. Y ahí es cuando tenemos que ojalá tenerlo de la forma más clara posible. Bueno, entonces como punto importante más bien, se desarrolló una doctrina sistemática organizada paso por paso, punto por punto, tema por tema, y también sirvió para la defensa contra la herejía. Ya lo habíamos comentado hace un rato. Al final de cuentas, las escuelas que nacen con la intención más inmediata de protegerse contra la herejía que había. Ojo, digo inmediata, no porque no fuera importante después, porque obviamente los textos de estas escuelas sirvieron como ejes fundamentales de lo que se enseñaba, pero sí tuvieron una función urgente o directa o inmediata que tenía que ver con enfrentar todo el tema de las sectas o de las herejías que habían, que no eran pocas, ¿ya? Deme un segundo, quiero ver si nos queda... Uy, todavía nos queda un montón. ¿A quién se le ocurre hacer casi tan larga vergüenza de profe? Dios mío, que no sabe contar bien las diapos. No, nos queda un poco, hermano. Pensé que íbamos a terminar hoy día, pero parece que no. Así que avancemos hasta las 10:05 lo que podamos y ahí hacemos la pausa donde corresponda. Insisto, pensé que íbamos a avanzar un poquito más ágil hoy día. Bueno, cosas que pasan. Pero fue un tema provechoso. Mientras sea provechoso, yo no me arrepiento. Ya, a ver. Hablamos en la primera parte de la clase respecto a la organización de la iglesia. Hablamos en la segunda parte de la clase respecto a las escuelas teológicas y a lo que es doctrina. Y en la tercera parte de la clase nos queda el respecto a lo que es la herejía. La herejía es relevante porque son, final de cuentas, los principales motores a la producción de textos relacionados con teología. Insisto, no es la más importante, pero es la causa más urgente. Ahora, ¿por qué se da o qué elementos previos tenemos que tener claro antes de hablar de lo que es una herejía? Primero, entender que hay una evolución de una iglesia judía a una iglesia gentil. Por ende, esta iglesia gentil también tenía mucho acceso a muchas otras filosofías, a muchas otras creencias, que aunque parezca que ya pasó mucho tiempo, no ha pasado tanto tiempo. Y dentro de todo, todavía uno tiene influencia de su familia, influencia de su patria, influencia de sus ciudades vecinas. O sea, es común ver y encontrar, al final de cuentas, cómo estos pensamientos de una u otra forma siguen estando presentes. Ya hablamos del cambio de liderazgo, que también pasado del judío al gentil, donde también se aplicaba este principio que les dije recién, la influencia del pensamiento griego, del misticismo en el cristianismo, que también tuvo un rol, al final de cuentas, como lo decíamos, esta mezcla de filosofías que en algunas cosas podían beneficiar, en otras era una mezcolanza de ideologías que no era la mejor. Y los cristianos del siglo II y III no solo luchaban contra el Imperio Romano, sino también luchaban contra estas corrupciones vistas por medio de la doctrina, cuando eran doctrinas que no eran bíblicas y que, al final de cuentas, hacían estragos en la iglesia. Ahora,
Antes de pasar a eso, tenemos que hacer una definición sí o sí, porque muchas veces ocupamos el concepto de herejía, lo usamos hasta por chiste muchas veces, oh, el hermano hereje, pero sin embargo es un tema que no es menor, entonces tenemos que darle un poquito de profundidad antes de pasar a las herejías más bien, a las herejías de la época, ya a las concretas. Primero que todo, ¿qué es una herejía? Diccionario, partimos con lo básico. Es una doctrina, ya vimos lo que es doctrina, así que esa parte está clara, que se opone inmediata, directa y contradictoriamente a la verdad revelada por Dios. Nuevamente, si la doctrina es un conjunto de pensamientos, de ideas organizadas, sistemáticas y con coherencia, una herejía, perdón, es lo mismo, pero con un objetivo puntual de atacar o de contradecir los pensamientos de la Escritura, las verdades de Dios, básicamente. Nace con esa misma fuerza. No es solamente una idea suelta que uno puede llegar a decir, no, habla de un sistema de ideas concreto, compuesto, que no está en lote. A nivel etimológico, la palabra herejía proviene de la lengua griega y encierra el concepto de error, desviación o enseñanza de doctrina que van en contra de un programa de fe, algo más amplio. Porque también los griegos usaban la idea de herejía, cuando iban en contra, por ejemplo, de los dioses griegos, de su propio panteón, era un hereje. Un ejemplo súper peliculero, la película Troya, Brad Pitt. Cuando todo el mundo ve a Brad Pitt con ojos de amor. En la película Troya, cuando recién se hace el desembarco de las tropas en Troya, de los... se fue el nombre de estos, los mirmidones. Los mirmidones desembarcan en Troya y lo primero que hacen es ir y destruir los templos. Creo que era el dios Apolo, el dios del sol, no me acuerdo qué dios era, pero los templos de los dioses que habían. Sí, era Apolo, porque lo veía todo. Y resulta que incluso dentro de los mismos mirmidones, dentro de la misma gente del personaje de Aquiles, del protagonista, le cuestionaron a su propio jefe. Es como, señor, lo que estamos haciendo no está bien. Son enemigos, tenemos que atacarlos, tenemos que derrotarlos, pero contra los dioses no. Y de hecho, los otros griegos que estaban dentro del ejército de otras agrupaciones, también lo cuestionaron. Y de una u otra forma, hacer eso era una herejía dentro de las normas de una guerra, de la convivencia de los mismos griegos. Entonces esta idea de herejía es antigua, no es algo de ahora, no es algo que aparezca reciente. Y desde el tiempo de los apóstoles, ya volviendo al tema de las herejías cristianas, abundaron las herejías, no fue una, fueron constantes. Algunas negaban la divinidad de Cristo, lo que decíamos hace un rato en la clase de Juaninas, que era solamente un hombre, un profeta, un maestro. Otras negaban su humanidad. No, Cristo nunca fue hombre. Es imposible que un hombre haya estado cumpliendo ese rol. Cristo es Dios y Dios de alguna forma se hizo presente, nunca fue hombre. Y otras hacían esta especie como de fusión de la fe cristiana con un montón de otros credos y hacían una mezcla extraña de cosas. Lo que al final de cuentas desembocó en el tema del marianismo, por ejemplo, lo que después pasa con la iglesia romana respecto a la celebración de la Navidad, a los símbolos que se ocupan en muchas ocasiones que son de origen pagano. El árbol de Navidad es pagano, la fecha de Navidad es pagana, todo lo que hemos discutido respecto al tema de cómo la iglesia romana va haciendo esta... se me fue la palabra. Esta mezcla, esta amalgama de al final de cuentas de creencias de muchas religiones. ¿Ya? Esta es la idea de herejía, esta doctrina contraria. Y esto no lo vamos a ver. En este tiempo, sí, lo escucho. En este tiempo, ¿cuáles podrían ser consideradas herejías en este tiempo? ¿Cómo, perdón? ¿Alguna herejía? En este tiempo, ¿qué se puede considerar hereje o alguna enseñanza hereje? En este tiempo. Con el respeto a los amigos católicos, pero si me voy a la línea cristiana, ya como tal, ya hablamos de los mormones, que los mormones derechamente plantean que el evangelio no se cerró hasta Moroni,
por ende Claro. están agregando textos a la Biblia que no tienen ni pies ni cabeza. Eso es una herejía por base, porque está diciendo entonces que el canon nunca se cerró. Partimos por lo Claro. básico. Si nos vamos al caso católico, los marianistas extremos, que yo siempre lo he dicho, yo no tengo nada contra María, de hecho me da pena porque predicamos poquito de ella porque parecemos católicos, pero María era tremenda mujer. Pero la, el rol que se le termina dando es complejo, porque la conviertes indirectamente en parte de una trinidad que los católicos manejan, que es Dios Padre, Dios Hijo y María, y Dios Madre, que tú lo ves muy presente y es algo que es complicado. No en todos, hay católicos que son mucho más abiertos respecto a ese tema, pero la gran mayoría no. Eso para mí son herejías directamente. Si lo consideramos de la definición cristiana o desde la fe cristiana, lo que es una herejía. Ahora, ¿Tú has algunas escuchado mezclas que se dan muchas veces con las religiones de la santería también pueden convertirse, porque el tema de la santería con la magia negra también es una mezcla un poco extraña. Eh, por ejemplo, si usted ha tenido alguna vez, ustedes han tenido alguna vez contacto, comunicación o, o han conversado con esta gente que hace magia blanca, magia negra, estas brujas, ellos también tienen una mezcla muy extraña de las virgen, de Dios, del poder del Señor, con la magia, es un chorizo de cosas súper raras. Así que ahí tiene otro punto que también es más aplicado al misticismo, a la magia el negra. trato, el ¿Mm? trato maternal del Espíritu Santo? El Uh, trato maternal del eh, Espíritu Santo, ¿has escuchado tú hablar de eso? sí, hace años tuvo un boom de que el Espíritu Santo era mujer a la madre. Eh, El trato maternal, no es que sea mujer, el trato maternal. no es lo mismo que sea mujer. Entonces no sé si es la misma, no es la misma entonces. Ya, ya. No, que esa doctrina enseña por ahí, no es que sea mujer, pero sí el trato maternal, el trato como de madre hacia el Hijo de Dios. ¿Has escuchado eso? Está más metido entre nosotros ya. O sea, no es que sea Puede tan. ser que esté más metido en tu tema que, o sea, yo he escuchado lo que era mujer y todo eso, que era en su momento tuvo un boom. Eh, lo del trato maternal, así como, no, tal vez lo he escuchado algunas de pasada, pero no lo tengo como presente ahora. Ah, Pero ya, se refiere más ya. bien a un rol. Claro, un rol de madre en algún momento de parte del Espíritu Santo a nuestras vidas, que se cumple. Ujú. Y lo apoyan con versículos y todo, pero bueno, no sé si es considerado herejía o no, o sea, a lo mejor una parte de respeto decir que es herejía, que puede Mm, ser un pensamiento más allá. Mira, tendría que meterme a investigarlo más, porque ya lo del tema de Espíritu Santo mujer es una cosa distinta, que ya es un tema de una cosa bien extraña, pero hay que verlo bien, porque yo también puedo llegar a entender, y voy a ponerme de otro caso, de que a veces en predicaciones uno usa alegorías sobre ciertas cosas. Y claro, si hablamos del Espíritu Santo como un defensor, como un protector, como un consejero, como una mamá que nos cuida, entonces habría que empezar a ver bien eso. Ah, Pero ya. sí, si eso se enseñara como si fuese una doctrina permanente de una iglesia o de una denominación, con cualidades femeninas, con cualidades, por ejemplo, de rol exclusivamente de madre, como haciendo el paralelismo con Dios Padre y Dios Madre, que como que estoy como pensando como por esa línea. Ahí sí, pues derechamente una herejía así con tomo y lomo. Déjame ir un poquito al chat, que hay algunas cosas que escribieron y son buenas, que las quiero considerar. Mira, antes de responderlas, porque se nos va a ir la hora con la respuesta. Mire, esta actividad no la vamos a hacer como tarea, porque quiero que está lo del ensayo. Pero sí las vamos a trabajar en otra clase, vamos a hacerlo no así como un trabajo por grupos, pero vamos a ir leyendo turno por turno, vamos a hacer un poquito una cosa más participativa. Así que de hecho para la otra clase les voy a pedir que ustedes con su Biblia vayan, yo voy dando nombres, vamos a ir leyendo, vamos a ir un poquito armando esto, porque el tema de la herejía hay que armarlo bien, porque después se nos viene un poco la explicación de los gnósticos, los avionitas. Entonces para que eso quede bien claro, quiero que hagamos esto bien, que es como un trabajito para que definamos bien esa idea. Así que lo que es PowerPoint queda hasta acá, así como pausa acá. Ahora me voy a ir a los comentarios del chat. Pablo agrega el Evangelio de la Prosperidad. Uy, tema controversial para los hermanos evangélicos esto. Pero sí, yo aquí me mojo un poquito, como se dice vulgarmente, el traserito. Pues sí, yo con mucho respeto, hay gente que podrá tener sus aprehensiones, pero el Evangelio y la Prosperidad
¿cómo lo puedo decir? Lo quiero decir finamente. El Evangelio de la Prosperidad tergiversa de una forma brutal, uno, el tema del dinero, que siempre ha sido un tema a nivel evangélico, que es un tema complejo, el manejo de los recursos, lo tergiversa, y tergiversa, peor todavía, creo yo, el concepto de prosperidad. Porque si uno va a la escritura o al final de cuentas hace el análisis completo de la Biblia, lo que significa prosperidad, lo que significa una vida plena para un creyente no va relacionado con las cosas terrenales. Claro, uno apela obviamente a tener una vida digna para el Señor, pero si Dios no lo quiere así y nuestra vida debe ser más humilde, amén al Señor por eso, Dios está presente. Y mi prosperidad no va a ir de la mano con si tengo o no tengo el recurso económico, que es lo que se juega mucho con esto. Sin contar todo el tema de manipulación, sin contar con todo el show con la fe, porque por favor que alguien venga a explicarme cómo un pastor va a bailar sobre billete, una cosa muy bizarra. Pero el principio teológico ya aparte con una herejía. Ni siquiera podríamos decir que hacen show para hacer show, no, ni siquiera es el show, es finalmente el principio que sustenta eso. Agrega abajo René, las herejías son las mismas. No sé si se refería a lo de arriba o no. Ahí René, si después me puede agregar la explicación. Genial, que no entendí eso. Y abajo Claudio nos agrega una herejía fundamental contra el credo de los apóstoles, que Cristo no viene, dice Amanda. Sí, totalmente. Hay gente que plantea que Cristo no va a venir, de que eso es mentira. Hay gente que dice que ya vino y que estamos en una realidad medio extraña. Hay gente que habla de una interpretación que no corresponde. Y de hecho, mira, qué bueno que Amanda lo dice así. Voy a volver rápidamente para explicarlo con esto. Al final de cuentas, déjenme apurar acá. Mutea al pastor. Espérese, el pastor se me escapó su mute. Ahí está, arriba, Luis Fernando. O sí, ahí está. Gracias que me avisó. Gracias, Sergio. Ya. Yo creo que aquí, si volvemos un poco al credo de los apóstoles, ya para darle cierre a la clase, nos encontramos con el ABC del cristianismo. Entonces, en este ABC, si nos ponemos a hacer un poquito de análisis en lo profundo, sí vamos a encontrar que muchas de herejías que tú ves en la actualidad se relacionan con esto. Mira, partimos línea 1, para que vayamos juguemos un poquito. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Hay herejías que te plantean que Dios no es todopoderoso. Hay un meme de internet que juega con una paradoja que es un filósofo respecto al Dios poderoso y bueno, pero que al final no es poderoso y no es tan bueno. Uy, se me fue el nombre de esa paradoja, que es súper conocida de un filósofo, creo que es ruso, no sé de dónde, o alemán, pero te plantea de que este Dios todopoderoso no es bueno ni es justo, y hace una serie de preguntas capciosas para eso. Que de hecho es re fácil darlo vueltas, y el tema es que es como lo plantea, que suena como extraño, pero no es ni interesante. Otros que son más extremos, por los que creen, por ejemplo, que los marcianos crearon al mundo. Y es una cuestión súper rara, de que no hablamos de un dios, hablamos de los marcianos que son creadores. Otra herejía más, línea 1. Y si empezamos a avanzar en el contenido del credo, nos encontramos que hay un montón de herejías que están involucradas. Seguimos leyendo, hijo que fue Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo. Mentira, porque es de María, porque es de este otro, que la. Otra herejía, nacido de virgen. Otra línea de herejía respecto a eso. Sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió al infierno, resucitó. Lo que hablamos hace un rato, el ataque a una de las doctrinas fundamentales o de una de las enseñanzas fundamentales, que es la resurrección, que fue una mentira, que nunca fue, la estafa de los apóstoles, bla, bla. Y así hablamos de todos los roles, final de cuentas. El Espíritu Santo, que no existe, el tema de que fue mujer. Voy a chequearlo del tema de la maternidad porque insisto que no la había escuchado así como desde ese punto de vista. Bueno, y ahí todos los aspectos que ya el tema de la iglesia, que al final de cuentas se le ataca en diferentes líneas de su existencia, su rol, su administración, etc. Ya, hermanos, miren, entonces, quedamos como cierre con la definición de lo que es herejía, un poco esta discusión final,
como les dije, partiendo de la siguiente clase, vamos a trabajar con esto. Tengan su Biblia a mano, porque seguramente le voy pidiendo a diferentes hermanos, algunos de ustedes, que vayan leyendo, para que hagamos algunos comentarios en vivo. La otra clase, la idea es que en esta sección podamos opinar harto. Así que ahí a los que no son buenos para hablar o para escribir en el chat, ojalá ir perdiendo el miedo y podamos tener una discusión mucho más abierta entre todos los que estamos acá. Yo agradezco siempre a los que participan harto en la clase de Juanina, Amanda participa mucho en Juanina, acá Claudio, Pastor Luis, Pastor, ¿qué más? ¿El pastor? ¿Se fue el nombre del pastor? ¡Sí! Otro pastor, perdónenme. Y yo sé que hay hermanos, bueno, María Antonieta, Evelyn también que a veces nos escribe, Macarena también con dudas, todo, o sea, pero ojalá que ya para la otra semana cuando hagamos esto, podamos ir agregando, insisto, más gente y más personas para que podamos ir interactuando de una forma distinta, ¿ok? Entonces, partiremos la otra clase con esto, después nos queda todo el tema de las herejías, las principales de la época. Bueno, esto no lo van a hacer porque era para el otro contexto, así que tranquilo, ¿ya? El único trabajo que está para la otra clase es el tema del ensayo, es el único trabajo, ¿ya? Si usted ve en esto es porque estaba planificado originalmente de una forma distinta, por eso, ¿ya? Pero no haga trabajo aparte, ¿ok? Y terminando con esta clase, con este PowerPoint, ya nos queda directamente la tercera etapa de la iglesia, entonces estamos ya terminando con el periodo. Así que no comamos ansia, estamos cerquita. Y eso. ¿Alguna pregunta, duda que nos quede, comentario respecto a lo que estábamos viendo para que ya podamos despedirnos? ¿No? ¿A la 1? ¿A las 2? Ya, hermanos, ya para finalizar, el día sábado a las 18 horas, la misma hora del otro día, voy a hacer una última tutoría. Solamente el día sábado, porque como se los comenté a los hermanos que estaban esos días, estoy terminando un curso, entonces igual, de hecho, tengo que estudiar mañana, estoy terminando las cosas de mis propios estudios, entonces de verdad que voy a tener un fin de semana súper pesado. Entonces, para no dejarlo tampoco desamparado, solamente el día sábado voy a hacer tutoría, solamente el sábado. Así que los que por ese motivo tengan alguna última duda, porque a esa altura ya asumo que tiene que estar más avanzado el trabajo, espérense el sábado y las revisamos. Así que tranquilidad con eso. Insisto, si no es un trabajo perfecto, no se urja, no se preocupe. De verdad, de todo corazón, es un primer ejercicio para muchos y yo lo entiendo. Pero anímese y hacer el esfuerzo de intentarlo. Porque al final de cuentas todo lo que discutimos acá en clase, todo lo que a veces sale acá en debate, en diferentes posturas, respecto a lo que se hace, lo que no se hace, el tema de las herejías, por ejemplo, que es súper común, lo que hablábamos en el bloque anterior con Pablo y el ejemplo de los gedeones respecto a cómo llevar la fe con diferentes ejemplos o representaciones, todas esas cosas son maravillosas discutirlas. Y atreverse es lo que enriquece más la enseñanza, así que los animo a que el trabajo de ustedes, aunque no sea perfecto, sea un ejercicio de opinión argumentada, de opinión crítica, y que también nos ayude a pensar un poquito más allá de lo que puede ser un dato histórico, sino que un poco a los procesos mismos de la historia y cómo estos han afectado hasta el día de hoy y las consecuencias que estos traen. ¿Ya? Eso, a ver, ¿a quién no pillé? Mi hermana Sara Robles. Mi hermana Sara, ¿dónde la vi recién? No se me escapó, ahí está. Hermana Sara, ¿tiene para audio para que nos pueda guiar en oración usted? Sí, entonces le voy a poner audio, espérese. Ay, déjeme ver, no sé por qué no se inició. No, parece que no lo puedo iniciar desde acá. Ya, si usted no puede, no, tranquila. Ahí quedamos como tarea de enseñarle cómo hacer, ponerle audio. Oye, me agrega René Aguirre acá al chat. ¿El gnosticismo está vigente hoy? Sí, sigue vigente. Con otro nombre, con otros colores, pero sigue vigente. Totalmente. Así que llegaremos al punto y hablaremos de eso porque sigue estando más vigente que nunca. Es una de las herejías que se mantiene firme hasta el día de hoy. ¿Ya? Pues déjame parar la grabación para que no tengamos problemas el otro día, como cuando tuvimos que